Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de Objetivo Directo, el programa de debate y tertulia de The Objective. Me acompañan para analizar toda la actualidad Maite Rico, directora adjunta de The Objective, Carlos Dávila y Marcos Ondarra. Bienvenidos. Quiero que empecemos el programa hablando de Irene Montero, la eurodiputada de Podemos. Celebró como una victoria la regularización masiva de inmigrantes sin papeles y ha prometido que luchará para que puedan votar. Quiero que escuchemos sus palabras. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras las gentes trabajadoras de este país. ¿Qué opinas, Marcos, de las palabras de la... Hay una expresión en derecho que se dice a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, éramos muchos los que veníamos diciendo de un tiempo a esta parte que la regularización masiva, que la regularización express, lo que pretendía en última instancia era una sustitución electoral. Pues ya no es una teoría de la extrema derecha porque acaba de ser confesada por la propia exministra de Igualdad, quien ha pactado, por otra parte, con el Gobierno de España esta regularización express para que pasara como un real decreto y no se filtrara a través del Congreso. Es muy interesante que utilice además la expresión, la teoría del gran reemplazo, que es una teoría que nace en Francia, la acuña un intelectual progresista, por otro lado, y homosexual, que se llama Renoir Camus, y que no es ninguna teoría. Lo que viene a decir es que básicamente se está produciendo una sustitución en la sociedad francesa de los franceses autóctonos por otro tipo de población, y es una cuestión puramente matemática. A menor natalidad y oleadas cada vez más descontroladas y más masivas de inmigración, es cuestión de tiempo que la población autóctona de un país termine, pues, en última instancia, siendo sustituida. En esta cuestión se está utilizando como un fin puramente electoralista. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez, desde que es presidente del gobierno, es decir, desde 2018, ha nacionalizado a 1,4 millones de personas, acelerando extraordinariamente en los últimos 2 años hasta llegar al medio millón, lo cual hace indicar, evidentemente, que hay un plan electoral. Los datos dan la razón en este sentido, además, a que hacen bien, porque el 56%, por ejemplo, de la población latinoamericana en España, son datos del FUNCAS y de un estudio que hizo Laura Morales, una catedrática de ciencia política, el 56% de la población latina, por ejemplo, vota a la izquierda, ni que decir que la población magrebí o la población marroquí en concreto, ¿no? Entonces esto, en efecto, corresponde a un plan articulado de la izquierda en construir un nuevo nicho electoral y ya no es una teoría, sino que lo acaba de confirmar la propia impulsora de esta medida, en cierto modo, que es Irene Montero. Sí, bueno, el gran reemplazo no es tanto, efectivamente, que haya una sustitución demográfica como por el hecho de, y se da en Francia, las oleadas nuevas y sucesivas de inmigración no se adapten y se fusionen con la sociedad francesa, sino que estén creando comunidades aparte. De hecho, Macron, el presidente francés, hace poco pues, lanzó el eslogan, ¿no?, de la batalla contra el comunitarismo, en este caso islamista, porque es efectivamente la población musulmana la que está presentando muchos más problemas recientes, no la inmigración de los años 60 y hasta los 90, sino ya ha sido la posterior por el crecimiento del salafismo y del islamismo, la penetración de estos grupos que también están penetrando en todas partes donde hay inmigración musulmana. Entonces, pero efectivamente, o sea, esta mañana, por ejemplo, Televisión Española ha dedicado prácticamente toda la mañana a criticar y a insultar a Isabel Díaz Ayuso por denunciar la pretensión del gobierno efectivamente de hacer un cambio en el censo electoral, pero justamente es lo que dice, lo que acaba de decir mi compañero, es que en este momento, cuando ya la propia Irene Montero se quita la careta y sale defendiendo, además, con unos términos muy curiosos, porque ellos que son tan exquisitos con la terminología, llamar marronas a una persona, pues hombre, me parece un poco feo, pero... Entonces, bueno, yo no creo tampoco que les vaya a salir el plan necesariamente
bien, porque luego pues cada persona es un voto y cada comunidad y cada persona es diferente. Pero es que conciben, si te das cuenta, como un colectivo más, a los inmigrantes. Claro, es que como hacen todo, ellos hacen colectivo a la mujer, al inmigrante, al negro, al indio, a la marrona, o sea, a todos, ¿no? Y luego el colectivo nos van a votar a nosotros necesariamente. Luego a los homosexuales, luego les salen las cosas que no son así. Pero vamos, que en este caso es verdad que ella responde más al tono de Vox, que puede tener un tono más... Porque efectivamente, hay una parte de la extrema derecha que habla de reemplazo con una connotación racista. Pero bueno, hay otra connotación que es la realista, la política, la de los datos, como tú decías, y la demografía. Y efectivamente, este gobierno, con la regularización ahora y antes con la ley de nietos, está dando la nacionalidad a millones de personas. De hecho, y muy rápido antes de dejarte paso, Carlos, publicamos el año pasado en The Objective un estudio que realizó el demógrafo Alejandro Macarrón, que demostraba que con las dinámicas migratorias actuales y la baja natalidad que padece España, que está en una tasa de natalidad de 1,2 niños por mujer, cuando la tasa de reemplazo precisamente es de 2,1, la tasa de reemplazo se llama, pues con estas dinámicas actuales, en 2045, la población autóctona ya sería minoritaria en España. Es cierto que, como tú decías, este sociólogo, que además es demógrafo francés, sí lo ha puesto de moda el término reemplazo otra vez, pero no es nuevo. No es nuevo. Es que a mí me pueden llamar exagerado o me pueden llamar incluso lo que quieran llamarme, me da igual ya a estas alturas de mi vida. Pero lo que quiero decir es que la palabra reemplazo, sin ser fatuo, ni no lo voy a ser, era una traducción de un término que utilizaban los nazis. Los nazis hablaban de reemplazo y lo utilizaba y era el reemplazo al que apadrinaba nada menos y más que Goebbels. Es decir, el reemplazo era la sustitución de la sociedad judía, de los capitalistas judíos, que eran muy pocos por otra parte, por toda la raza aria, alemanes, etcétera, etcétera, que eran los limpios de corazón, los limpios que llevaban a Alemania otra vez a la conquista del mundo, etcétera, etcétera. Y aquello cuajó. Evidentemente hay una diferencia que a mí me parece fundamental, que estos no hablan ni de una eliminación física todavía, ni muchísimo menos, pero cualquier cosa puede suceder. Es que cuando tú haces este tipo de apelaciones, siempre hay un idiota o un bárbaro que coge el testigo. Claro, ella está retomando la expresión que ha usado en este caso Vox con el tema del reemplazo, pero lo que me parece a mí más preocupante que estos debates de censo y demás es escucharla a ella. Escuchar a ella, escuchar a Podemos, que está resurgiendo, porque además justamente la regularización le sirve de trampolín, ver cómo estarían dispuestos a hacer una limpieza étnica y política sin que les temblara el pulso. Es un sectarismo que pone los pelos de punta. Escuchas a ella de Larra... Su propia presencia, ¿verdad? Su propio escenario. Habría que preguntarle a qué se refiere. Cuando habla de reemplazar a los fascistas, racistas, ¿cómo los va a reemplazar? Bueno, cuando dijo lo de reventar a la derecha, un lema que estaban repitiendo también Pablo Iglesias y las dos... los fascistas. Las dos señoritas que él ha puesto... Pablo Iglesias una vez en un coloquio pidió perdón a los asistentes por no levantarse a repartir hostias, como dijo con su propia terminología, cuando participaba en las tertulias de Intereconomía. Fíjate, es que ese es el cariz y el talante que tiene esta gente. Que luego, que sale de vez en cuando. Se le va la fuerza por la boca porque, en fin, pero es verdad, pero es verdad que yo no estaría especialmente preocupado, pero... apelan a la violencia con una tranquilidad pasmosa. Lo importante que debe ser esto, que yo creo que ha habido alguien que ha salido del propio partido de Podemos a matizar esto o a minorar. Bueno, que se ha hecho eco Elon Musk. Claro, ha salido Elon Musk a preguntarse qué barbaridad estaba diciendo esta señora, haciendo una apelación al genocidio. Es que esto la gente no significa lo que es atroz. Yo termino otra vez repitiendo solamente una cosa. Siempre luego hay un idiota o un bárbaro que coge esa bandera, Sí. Y entonces estamos fastidiados. Sí, porque más fascista es prácticamente todo el que no se alinea con sus postulados. Sí, bueno, es momento que cambiemos de tema en este caso. Este lunes, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante la Comisión de Investigación de la DANA y en el Congreso de los Diputados por petición del Partido Socialista y ha dicho lo siguiente. Mire, yo he dicho y lo reitero hoy que ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible. Lo he dicho y lo reitero. Cada uno con sus responsabilidades. Me sorprende mucho que los responsables de la Confederación Hidrográfica, que en mi opinión es el mayor responsable por la falta de información adecuada y puntual, no estuviese ni en el CECOPI ni le diese información al CECOPI. Te quería preguntar, Maite, creo que estamos todos de acuerdo en lo que ha dicho Núñez Feijóo, ¿verdad?
Sí, absolutamente. El propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, reconoció que había habido unas lagunas de información y está constatado así. Hubo un par de horas en lo que se refiere al Barranco del Pollo, que es el que provocó la tragedia. Es muy llamativo que la jueza haya soslayado toda esa parte para centrarse exclusivamente en Mazón. Respecto a la comparecencia de Feijóo, bueno, es que al final es lo que tienen estas comparecencias, ¿no? de escenografía política más que otra cosa, porque da la impresión de que era él el que estaba al frente del presidente del gobierno, incluso al frente de la Generalitat Valenciana. Le han querido llevar ese terreno. Sí, no, con una agresividad, unos insultos, que bueno, pues es por supuesto el histrionismo irrespetuoso de Esquerra, de Rufián y de todos los demás, y luego pues la presidenta de la comisión, que se dedicaba a amonestar al compareciente, o sea, en contra del reglamento. Entonces ha sido todo para mí un circo. Sí, bueno, aprovecho que lo has mencionado, que bueno, el tono en la comparecencia ha ido en aumento dependiendo de a quién respondiese a las preguntas Feijóo. Y bueno, quería que escuchásemos el encontronazo, por así decirlo, que ha tenido con Óscar Matute, con Bildu, que ha dicho lo siguiente. Mire, escucharle usted hablar de mentiras, escucharle a usted hablar de verdades, escucharle pues le queda un rato a usted todavía. hablar de divisiones, es un insulto. Ya, bueno, ¿Sabe no usted? se preocupe. Porque es un insulto. No, insultos lo que hacen algunos en mítines de su partido hacia los de otro partido, como ayer. Que hablen de verdades y de mentiras. Bueno. Porque después de los 800 muertos que tienen ustedes en su... Insisto, yo no tengo tienen ustedes en una organización terrorista que ustedes respaldan. Usted está vertiendo... Los más de 2.500 heridos y las familias rotas que vemos que hablan por favor, de mentiras. Usted está vertiendo acusaciones que no se... Señor Matute, yo no le voy a contestar Señor Feijóo, déjeme un momento. Ya hemos visto, Carlos, cómo ha subido el tono, ¿verdad? Es que le estaba quitando, es decir, que esta gente habla de derechos humanos, que habla de mentiras, que habla de verdades, con 857 asesinatos. Hoy recordaba no sé quién, que hay todavía 30 personas subidas. Probablemente en Venezuela, que tienen causas pendientes, están todavía impresos, todavía hay como 300 causas todavía sin enjuiciar, y todo esto viene de ETA. Y claro, yo les veo a todos estos sentados, y a mí, aparte de la repulsión que me produce personal, me produce una repulsión política verdaderamente increíble. Pero lo que decía Maite, es que el señor Feijóo ha ido allí gratis de amore, porque este señor no era el responsable de nada. El último responsable era el presidente del gobierno, que es el que tenía que haber hecho, haber declarado la emergencia nacional, y no la declaró. En efecto. Por eso es una cosa que muchas veces pasa por soslayo, ¿no? La cuestión de que afectó a más de una región, a más de una comunidad autónoma, la DANA. A Castilla-La Mancha, por ejemplo. También hubo muertos. Es decir, que parece que esto era una cuestión... Tarragona. Claro, parece que era una cuestión exclusiva de la Comunidad Valenciana, y que todo el problema, es decir, que todo lo achacable a la gestión es a que el señor Mazón estuviera comiendo aquel día en el Ventorro, que es el caca pedoculopis de cualquier análisis sobre lo que podría ser la DANA y todo lo que precedía a que haya catástrofe. Hablamos del Plan Hidrográfico Nacional que se canceló, podemos hablar de las obras no ejecutadas en el Barranco del Pollo, etcétera. Pero yo he visto a un señor Feijóo bastante cómodo por primera vez a la ofensiva. Le he visto contundente, tanto con el señor Rufián como con el señor Matute, a quien se le achaca muy pocas veces esto mismo que le achacaba el señor Feijóo. No estamos hablando ya de los muertos de la banda terrorista. A ver, es que Bildu a las últimas elecciones autonómicas y municipales presentó a 44 terroristas. A 44, 6 o 7 de los cuales tenían delitos de sangre. Es decir, que este discurso ahora naif de que no tiene absolutamente nada que ver con el terrorismo, y es cierto que Óscar Matute era precisamente uno de los miembros más aseados y es uno de los miembros más aseados de la izquierda abertzale, pero en la izquierda abertzale habría gente también que podría ayudar a esclarecer estos crímenes que todavía están sin esclarecer. Su propio grupo. Tienen todavía mucho que callar y mucho que reparar y mucho que hacer para seguir siendo por primera vez, una formación política democrática homologable a cualquier otra. Y está muy bien que el señor Feijóo le recuerde este tipo de cuestiones al señor Matute y que se enfrente, como se ha enfrentado, al demagogo de Gabriel Rufián, que si hubiera tenido enfrente, si hubiera estado enfrente de la gestión ferroviaria del Partido Popular, le hubiera sacado hoy, como bien ha dicho, un trozo de la vía. Cojo lo que has dicho, Marcos, ya por alusión quiero que escuchemos durante la comparecencia también a Feijóo respondiendo y levantando un poquito también el tono con Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana. Mire, si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino
y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. Pero usted es muy cobarde, ¿no? Con los responsables del gobierno central. No le he visto yo críticas, al contrario, ¿no? Usted se rasgó las vestiduras por una víctima en Barcelona, yo también, pero usted dijo que lo de Andalucía, esas 45 de Andalucía, hombre, tampoco... No mienta. Usted, yo no he dicho eso en la vida. pide la dimisión del ministro Puente cuando se produce el accidente de Rodalíes, pero no lo había pedido antes cuando se producen las muertes en Córdoba. Eso es mentira. Sí, señoría, eso es verdad. Acertado Feijóo y justo lo que estábamos comentando anteriormente aquí, ¿verdad, Maite? Claro, es que se dedican a dar lecciones de moral cuando efectivamente Rufián y Esquerra son socios imprescindibles de este gobierno y callan los errores garrafales y la negligencia de este gobierno. Entonces siempre van a intentar apoyar a Pedro Sánchez a costa de tragar con todas las barbaridades y todos los errores de... Entonces esto tampoco me parece muy lógico, ¿no? Entonces, y lo hemos visto hoy, como en el caso de, pues eso, Feijóo ha ido ahí a una comparecencia y como todos los socios del gobierno han intentado usar esa comparecencia para culpabilizar a Feijóo de unos errores graves, efectivamente, de Carlos Mazón, que encima Carlos Mazón actuó llevando la contraria y haciendo lo contrario de lo que le había solicitado Feijóo, que pidiera la declaración de emergencia y una serie de cosas que Mazón incumplió. Claro, lo que es paradójico es que ahora se tenga que llevar la responsabilidad Alberto Feijóo, ¿no?, el líder del PP. Pero bueno, por otro lado era esperable, ¿no? Fíjate, un minuto antes de entrar Feijóo al Congreso, a la sala del Congreso, le han preguntado a nuestros colegas y él ha dicho, vengo a mi primera sesión de control. Y es que ha sido efectivamente una sesión de control. Si estas Cortes y este Congreso de hoy hubieran sido las Cortes de la República o por el Bundestag, ahora mismo la cosa hubiera terminado de la siguiente forma. Rufián llamándole homicida, le ha llamado homicida a Feijóo. A Feijóo le ha llamado homicida. El cómplice de un homicidio y de un psicópata, me parece que no, es. Le ha llamado homicida y psicópata, las dos cosas. Bueno, esto en unas Cortes absolutamente mucho más violentas le hubiera dicho, eso me lo dice usted en la calle, porque es que en el Congreso de los Diputados son impunes. Y como son impunes en el Parlamento, pueden decir lo que les dé la gana. Pero claro, que un tío te llame psicópata y homicida... Bueno, sobre todo porque cuentan con una moderación muy de parte, como se ha visto tanto. Bueno, es que está lo de esta señora, lo que decía Maite, es que ha sido un auténtico bochorno, vamos. Estaba no de parte, estaba allí para alentar a los furiosos. Sí. Quiero que hagamos un pequeño parón para preguntarte, Carlos, porque este lunes has publicado una noticia aquí en The Objective en la que hablabas de ETA y como antes lo estábamos mencionando, quiero que nos cuentes un poco sobre qué va. Te lo voy a contar muy corto, pero es que es un tema que me parece extraordinariamente sospechoso o sorprendente que no lo hayamos dado. Aquí sí lo hemos dado, pero aquí ha aparecido prácticamente desaparecido en todos los sitios. Resulta que Bildu y Sánchez han pactado la desaparición como organización terrorista de la lista europea de organizaciones terroristas. Es decir, la han quitado. La han quitado. Es decir, ya ETA para la Unión Europea, si aprueba esto, pero desde luego para Sánchez y para el propio Bildu, que vamos a decir, ya no es una organización terrorista. Es decir, cuando hemos dado todos los datos anteriores que hemos dado, resulta que ETA, que tiene todas las causas pendientes de las que estamos hablando, que tiene todos estos asesinatos pendientes, que ha sembrado la desgracia en este país durante años, ya para Sánchez no es una organización terrorista. A mí me parece un asunto de primera magnitud. Por eso yo, cuando hago un poquito la relación de las cosas que van a pasar la semana, yo digo, seguro que esto va a pasar desapercibido, porque te lo digo sinceramente, el tema de ETA parece cosa viejuna y parece que esto está, que ya la gente, cada vez que lo contamos, pues somos los abuelitos que vienen aquí a dar el tostón, la chapa, con un asunto que ya se terminó. No, este asunto vuelve a estar. Por cierto, en la Unión Europea, en esa lista, todavía siguen, por ejemplo, el IRA, o sea que no es una cosa antigua. Sí, te quería preguntar, ya que lo estabas hablando, que nos comentases también un poco de tu experiencia o alguna vivencia que hayas tenido con ETA, porque tengo entendido que algún problema
has tenido? Bueno, yo como algunos otros periodistas, yo no quiero hablar de este tema porque es un tema que primero me revuelve el estómago y segundo me produce horror contarme la idea. Pero yo, como otros muchos periodistas de nuestro tiempo, hemos sido víctimas del acoso y derribo de ETA. El hecho de que yo tuviera guardaespaldas durante una serie de años, más de una decena, no ha sido solamente de mí, es decir, que ellos sembraron el terror, el miedo y sembraron el estupor dentro de un grupo social que éramos los periodistas, que afortunadamente, no en su mayoría, pero todos les plantamos cara. Lo que yo no sé qué alcance va a tener, no sé cuál es el trámite que tiene que seguir esta petición. Pero tú lo conoces eso, bien, la Unión Europea, por eso te digo. No, pero vamos, que no me sorprendería mucho que saliera adelante, justamente porque ahora mismo además el grupo mayoritario es el Partido Popular Europeo y no sé hasta qué punto va. Pero el solo hecho, Maite, de que el solo no, hecho de que el gobierno de España... las eternas cesiones que está haciendo este hombre para en fin, todavía yo creo que nos vamos a sorprender más. Además es muy torpe, ¿no? Porque en este argumento que utilizan tanto la izquierda abertzale como el gobierno y sus altavoces mediáticos, constante, decir que hay que pasar página, que Bildu no tiene absolutamente nada que ver con ETA y demás. Claro, ETA no existe, tal. ¿Qué interés puede tener entonces Bildu en que ETA deje de ser considerada una banda terrorista si no tiene absolutamente nada que ver con la misma? No me lo explico, ¿no? Que alguien me lo explique a mí. Y luego es ya muy obscena esa doble vara de medir, ¿no? Que venimos del año Franco, que ha sido, por cierto, un bluff. Tenían preparados, no sé si 100 y pico actos, finalmente celebraron 5. Del año Franco, que le están paseando al muerto ¿Dónde está la pasta? Cada 2 días. Algunos se la habrá llevado, no te preocupes. Algunos se la ha llevado seguro y en crudo. Pero que están paseando aquí al muerto, que murió en la cama, pues día sí, día también, y sin embargo, cuando alguien habla de ETA, cuyos crímenes todavía están por esclarecer, cuyos verdugos están todavía en las calles, siendo recibidos muchas veces con honores en Ongi Etorri y en muchos pueblos del País Vasco, pues hablar de eso es una cosa viejuna, incluso abyecta, ¿no? Que busca polarizar, que busca crispar, que busca sacar otra vez a relucir al escenario público una cuestión que ya está perfectamente olvidada. Pues no está olvidada. No está olvidada porque las víctimas no lo han olvidado, las víctimas todavía merecen Solamente quiero decir una cosa. A mí ha habido en alguna tertulia algún colega nuestro que me ha dicho vosotros lo que echáis de menos es a ETA. Esto ha sido así, es que es tremendo, pero en fin. Bueno, estamos a tan solo 6 días de las elecciones de Aragón y que se celebrarán el próximo domingo 8 de febrero y ya tenemos este lunes publicada la última encuesta sobre los resultados, posibles resultados que obtendrían las fuerzas políticas en dichas elecciones. Si no me equivoco, ahí la tenemos. El barómetro de Aragón diría que el Partido Popular lideraría la lista con 30 escaños, el Partido Socialista daría un paso atrás y se colocaría con 18 y Vox subiría y se pondría tan solo a 7 puntos del PSOE con 12 escaños. ¿Esto va a ser muy parecido a lo que nos vamos a encontrar el domingo o habrá sorpresas? Bueno, yo hay una encuesta que me parece que de la que hablamos el otro día, que era una encuesta que la que tiene el Partido Popular, y que no se engaña a sí mismo en estos momentos, y que es la misma que tiene Sociométrica, que es una encuesta que está dando 29-30 escaños. A mí me parece que es una horquilla, vamos, una horquillita de nada, que me parece que es bastante certera. Es decir, se mueven muy pocos escaños en el último momento, y esto puede variar que del último escaño de Teruel en vez de una parte vaya a otra. Claro. O sea que hay que seguirlo. Y va a ser fundamental, porque el Partido Popular podría pasar de depender de Teruel existe y del PAR a depender de Vox, es decir, que se va a jugar todo en una cuestión de decenas o de centenas de votos. Aquí hubo un error y lo comento así. En un cierto momento, yo no sé por qué los diputados del Congreso, en el Congreso del Partido de los aragonesistas, y dejaron que el dintel de entrada en el Congreso, en las Cortes aragonesas, bajara del 5 al 3. Y eso hace que a los partidos pequeños entren en detrimento de los grandes y se produce un esparcimiento del voto. Que es por lo que se ha presentado el Vice Pérez, viendo ahora, por ejemplo, la oportunidad en Aragón. Dice, a ver si vuelvo a la palestra pública, ¿no? A la palestra política después de tanto tiempo ahí que sin que se sepa de mí y he aprovechado la ocasión para presentarse precisamente. Ya, bueno, sí, esta tendencia del votómetro es un poco un resumen de todas las encuestas son prácticamente iguales, ¿no? El PP le dan una subida, pero no tan grande como se esperaba, y en cambio Vox sí, bueno, vemos que le dan 5
escaños más, que son los mismos que pierde el PSOE, con lo cual habrá que ver si hay trasvase de voto. Yo es que creo que son del PSOE. Vox-PSOE, como ocurrió ya en Extremadura. De hecho, se publicó que Vox haría el sorpaso al PSOE tanto en la ciudad de Zaragoza como en la ciudad de Teruel. Entonces eso vamos a ver cómo ocurre. Pasó en Badajoz ya, en Extremadura. Pasó en Badajoz y el PSOE, bueno, Pilar Alegría dan por hecho que va a conseguir el peor resultado de la historia del socialismo en Aragón. Pero bueno, básicamente sí, vamos a ver ahora. La cosa es cómo van a ser los pactos postelectorales, eso va a ser la... Es que el PSOE van a ser 3 varapalos, 3 batacazos consecutivos muy duros. Tuvimos el de Extremadura, ahora previsiblemente el de Aragón, además con una ex portavoz del gobierno presentándose, y que ya no tiene, digamos, la excusa que tenían anteriormente de haber presentado un imputado como Gallardo, pero es que en Castilla y León los pronósticos son iguales o peores. Yo te apuesto lo que quieras a que si este resultado al final se consagra a las 10 de la noche, que no va a ser más tarde, del próximo domingo se consagra, Sánchez no va a salir a la palestra. Ellos que están todo hablando de dar la cara... Que hay escudo. Ah, no, claro. Sánchez le da igual lo que ocurra con el PSOE como le da igual lo que ocurra con el país. Él tiene un proyecto claro, que es mantenerse en el poder, crearse una serie de parapetos judiciales frente a todos los casos que tiene ya por delante, y bueno, pues está de hecho mandando a sus ministros pues como al cadalso, ¿no? Van a caer, les van a cortar la cabeza uno a uno en las diferentes elecciones autonómicas. Y bueno, pues en fin, evidentemente eso es la gran preocupación de una parte del partido, no la sanchista, que está callada, pero todos los demás, viendo cómo efectivamente el PSOE va a pasar una travesía en el desierto que va a llevar años salir de ahí. Yo cuando os preguntaba si creíais que iba a haber alguna sorpresa, me refería, por ejemplo, ¿es posible que el Partido Popular llegase a los 34, muy cerca de los 34? Olvídate, hay un antecedente que es que nunca ha habido mayoría absoluta en Aragón, precisamente por eso del 3% de lo que estábamos hablando, porque la entrada es muy difícil. Pero yo creo que el Partido Popular, si consiguiera 30, es un resultado deseable. A los 31 resulta muy difícil que lleguen. Pues aprovechamos para escuchar al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha hablado para los medios este lunes y ha dicho lo siguiente. El próximo 8 de febrero, el próximo domingo, hay que animar a la gente a que vaya a votar para defender Aragón. Para defender el agua de Aragón, pero también para defender los impuestos de los aragoneses. Porque igual que un trasvase de agua no es aceptable, un trasvase de nuestros impuestos a los independentistas catalanes tampoco es aceptable. El próximo 8 de febrero defendemos Aragón, defendemos lo que estamos haciendo en Aragón y lo tenemos que defender concentrando el voto en el Partido Popular. Es importante entonces concentrar el voto en el Partido Popular, ¿verdad, Carlos? Bueno, yo creo que sí, pero yo digo una cosa, tiene mérito este personaje, porque convocar unas elecciones el 8 de febrero en Aragón, en Teruel, que se hielan hasta las plantas, o sea, ya me contarás. Y además en una población que es mayoritariamente bastante mayor, de 50 para arriba, o sea que aquello no es Zaragoza, Zaragoza es lo importante, pero hay pueblos de Teruel, pueblos de Huesca, que salir a la calle en un domingo ni siquiera a misa. O sea, ¿crees que la participación va a ser baja? No va a ser alta, eso es mi opinión. También quería que aprovechásemos, por otro lado, a escuchar a la líder del Partido Socialista en Aragón, Pilar Alegría, que ha atacado al Partido Popular con el tema de las pensiones. Es verdad que, curiosamente, lo que hemos vuelto a ver en la última votación, y es que el Partido Popular, de nuevo, le ha dado la espalda a todos los pensionistas. Estamos hablando de 10 millones de pensionistas en España, pero en Aragón estamos hablando de 290.000 pensionistas, que ese voto contrario puede impedir la revalorización de las pensiones, pero desde luego yo a todos ellos y a todas ellas lo que les quiero trasladar es que, desde luego, el Partido Socialista una vez más va a trabajar como hemos hecho hasta ahora para conseguir que los pensionistas vean una vez más revalorizada su pensión. Yo creo que el discurso de lo de las pensiones nadie se lo compra, ¿no? Vamos, yo he leído... Muy manido. Solamente quiero decir una cosa. Lo hemos visto muchas veces, he leído interpretaciones de economistas serios, por ejemplo Rayo, en el que dice que el tema de las pensiones, la subida de las pensiones se lo va a llevar el fisco.
Es decir, que vamos a hacer un pan como unas tortas. Pero sobre todo el procedimiento, como han intentado omnibus. pasar, claro, con las Lo leyes hacen omnibus, que como ya los trucos ya empieza a verse el cartón y entonces realmente yo creo que ni los propios pensionistas se lo creen. Y esta vez yo creo que no les ha salido. Te meten en un decreto medidas en favor de la ocupación, subidas de los impuestos y luego también la preservación de los gatitos O sea, callejeros de tú Zaragoza. dile a un Y cuando votas en contra dicen que quieres ver muertos a los gatitos de Tú Zaragoza. dile a un pensionista que ha tenido que comprar una casa durante toda la vida, que en el mismo decreto va el que le sube la pensión, pero al propio tiempo... Bueno, pero el pensionista también se le ha subido mucho las pensiones en los últimos años, que se esté un poco... Que le va estar contento, que le ¿no? van a subir un poquitín las pensiones, aparte de Hacienda, pero que al mismo tiempo le pueden ocupar la casa y no pase nada. Es que, claro, es una cosa que es verdaderamente increíble. Es el agua y el aceite. Sí, no, pero por otro lado, joder, hay una realidad bastante desoladora en España, ¿no? Que vivimos una suerte de, no sé si llamarlo gerontocracia, pero el voto de los pensionistas mantiene rehenes a todos los principales partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista. El Partido Socialista, que lo utiliza siempre como comodín cuando llegan elecciones, y el Partido Popular, que cuando cae en estas trampas del decreto ómnibus y dice que no, enseguida tiene que salir a posteriori a justificarse y decir, no, pero preséntemelo por separado, entonces votaré que sí. Digo, ¿cuántas veces hay que revalorizar las pensiones en los próximos años? Pero hay que explicárselo muy bien a los paisanos de Teruel, porque, insisto, explíquele que le quieren subir los impuestos a los socialistas. El próximo explíquele domingo, que con 2 grados bajo le están cero, detrayendo vaya recursos usted a la para dárselos a calle Cataluña. hacer Eso cola cala. a un colegio electoral. Bueno, hasta aquí esta edición de Objetivo Directo. Muchas gracias, Maite, Carlos y Marcos por comentar y analizar toda la actualidad y todos los temas que hemos traído, y muchas gracias a vosotros, nuestros espectadores, por seguirnos un día más. Nos vemos en el próximo programa.